No recuerdo cuándo empecé a hablar en un idioma que nadie me enseñó. Dicen que fue durante la guardia de la medianoche, cuando la garita se volvió más estrecha que mis huesos y el aire olía a metal mojado. Yo juraría que solamente estaba repitiendo la contraseña, pero el sargento afirmó que no eran palabras nuestras. Era un canto bajo, una lista de nombres que no pertenezco a conocer. Apoyé la frente en el fusil para detener el temblor. La madera me devolvió un pulso ajeno, un ritmo que no coincidía con mi corazón. El patio estaba vacío, la ciudad dormía, y sin embargo, cada sombra parecía esperar mi voz. Algo en mí quería ordenar la retirada. Algo en mí quería abrir fuego. No supe cuál de los dos obedecí. El reflejo del puesto se quebró como un espejo viejo cuando la farola parpadeó. En el vidrio vi a un hombre en uniforme que no era el nuestro, con los ojos hundidos y la boca cerrada como una cicatriz. Al parpadear, el rostro cambió por el mío, pero el gesto no me pertenecía. Era el cansancio de alguien que ya había muerto. El cabo me agarró del hombro y me sacudió. Me preguntó por qué estaba sonriendo. No tenía respuesta. Me llevó a la capilla y me hizo repetir mi nombre. Lo dije 3 veces. A la cuarta, una voz más grave respondió desde mis labios. No recuerdo lo que pronunció. Recuerdo, sí, el silencio que la siguió, como si el cuartel entero contuviera la respiración. Cuando me soltaron, mis manos seguían aferradas al fusil, pero el fusil parecía sostenerme a mí. Quise pedir permiso para descansar. En cambio, pedí munición. No oí mi voz. Oí la de otro, muy lejos, que prometía no abandonar el puesto. Nadie me creyó cuando dije que yo no era quien estaba de guardia, y sin embargo no dejaron de mirarme hasta el amanecer. Me llamo Francisco Armenta, soldado de reemplazo en un batallón que vigila depósitos, rieles y alambradas. No crucé océanos ni disparé contra columnas enemigas. Mis guerras fueron pasillos, llaves y silencios. En 1943, el cuartel instalado en las afueras de Guadalajara se convirtió en un lugar demasiado grande para mis pasos y demasiado pequeño para mis pensamientos. El oficio nos exige respirar despacio y obedecer en voz baja. Yo cumplía con ambas cosas hasta aquella noche de la última guardia. Todo empezó sin ruido. Una palabra que no era mía, una canción que nadie oyó entera, un idioma que me eligió como garganta. Dijeron que estaba agotado, que el calor abría zumbidos en la cabeza, que los turnos quebraban los nervios. Puede ser. También puede ser que la noche tenga memorias en las que uno cae como en un pozo y que allá abajo alguien necesite tu boca para avisar algo que no alcanza a decir solo. Si estás escuchando este relato, suscríbete y deja tu me gusta. Quiero que me escribas en los comentarios desde qué ciudad y país me oyes. A veces los hechos se repiten en sitios distintos con otro uniforme y el mismo miedo. Quizá alguien reconozca estas señales y encuentre las palabras que a mí me faltaron. No prometo explicaciones, prometo un testimonio. Lo llamaron posesión por malicia o por piedad. Yo prefiero llamarlo interferencia. Como cuando 2 radios se cruzan y por un segundo la música de una vida invade la otra. En mi guardia, otra vida me invadió. Y desde entonces no sé si fui yo quien resistió o si fue aquel quien encontró por fin mi voz. El primer síntoma fue minúsculo, una sílaba que no reconocí, dicha con naturalidad dentro de mi garganta. La dejé pasar como quien tose y sigue. A los pocos minutos regresó, acompañada de otra, y juntas formaron un orden que no me pertenecía. El cabo Hernández me miró de reojo. Yo fingí limpiar el cerrojo para no devolverle la mirada. La garita olía a aceite viejo, y la lamparilla al borde del agotamiento vibraba con una luz amarilla que hacía el polvo visible. Ese temblor de luz parecía marcar un compás. Me descubrí hablando a tiempo con el parpadeo, como si la lámpara fuese metrónomo de una canción conocida por alguien que no soy. El muro devolvía el eco del patio vacío. «Contraseña», dijo una voz a mi espalda. Respondí sin pensar, pero la respuesta no fue la nuestra. El cabo frunció el ceño, hizo un gesto para que repitiera, y entonces salió de mí una cadena de nombres y números, como listas de hombres y posiciones, pero en un orden que jamás habíamos usado.
El cabo dijo mi nombre en voz baja, como si temiera espantar algo. Pedí agua. La cantimplora estaba tibia. El metal me supo a tren, a riel, a viajes que no hice. Me mordí la lengua para comprobar si seguía siendo carne. Sangré un poco y el sabor me devolvió al puesto. Hernández dijo que descansaríamos en cuanto amaneciera, pero insistió en oír la contraseña. Volví a fallar. Escuché mi voz desde lejos y tuve miedo de verla volver. Cuando el reloj dio las 2, una ráfaga de aire frío entró como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un año anterior. Se me erizó la piel y sentí que el fusil pesaba menos que mis brazos. El puesto era el mismo, pero yo estaba a otra altura, como si me hubieran cambiado de cuerpo sin avisarme. Las botas me quedaban justas, el uniforme me rozaba distinto. Me quedé quieto para que nadie notara el ajuste. El vidrio de la garita reflejó mi silueta. Detrás de mí, superpuesta a mi sombra, apareció otra, misma estatura, otro porte, el mentón más firme, el cuello más rígido, el casco ausente, como si hubiera aprendido a sobrevivir sin protección. Instintivamente, giré. No había nadie. Al volver al reflejo, la segunda sombra mantenía el puesto conmigo. Le pedí al vidrio que no la soltara. El cabo encendió un cigarrillo y lo dejó en la repisa. El humo obedeció una corriente que no entraba por ninguna rendija visible. Dibujó un camino hacia la puerta, cambió de orientación en mitad del aire y regresó hacia mí, como si se dejara aspirar por un pulmón acostado dentro de mi pecho. Tosí sin ganas, más por reconocimiento que por molestias. Hernández apagó el cigarro con el pulgar y dijo, «Basta». Me sentaron en el banco de la capilla. El capellán estaba de guardia aquella semana. Llevaba los ojos cansados de quien conoce la noche más por oficio que por fe. Me preguntó mi nombre y mi origen. Respondí con precisión de recluta. Luego me pidió que repitiera la contraseña. Dije la nuestra, bien dicha. Sonrió satisfecho y en ese mismo instante una voz más grave, la mía o la ajena, agregó una frase en un idioma que no supo identificar. El capellán tomó aire, como si hubiera visto entrar a un viejo conocido. «Esto es cansancio», dijo, «y algo que no es cansancio». Me dio un rosario, no para rezar, dijo, sino para ocupar las manos. Mientras pasaba las cuentas, descubrí que mis dedos las contaban como si fueran hombres. 1, 2, 3, hasta el número exacto de mi escuadra. En la última cuenta, mi pulgar se detuvo solo. Allí, la respiración cambió de dueño. Volvimos al puesto. El cabo me dejó a solas un minuto. Alcé el fusil para comprobar el peso. En la culata, que conozco como a mi propia lengua, encontré un raspón que no recordaba. Era una fecha raspada con paciencia. 13Q43. Ese día, según el parte, nadie murió aquí. Y sin embargo, al rozar el grabado, sentí el alivio de quien, por fin, encuentra su turno de guardia. La segunda noche llegó como una sentencia sin firma. Me asignaron la misma garita. Quizá la intención era enfrentar el susto y vaciarlo. Yo traté de andar dentro de mis pies, pero el suelo insistía en recordar otro paso, más firme, más rápido. Cerré los ojos para reconstruirme, nombre, edad, servicio. Al abrirlos, ya estaba enumerando apellidos que no conocía. El sargento hizo un chiste. «Armenta, si va a rezar, al menos rece por nosotros». Reí por obediencia. La risa sonó como metal golpeado. No era mía. La lamparilla volvió a parpadear con ese ritmo exacto al que mi boca se aferraba sin querer. La lista continuó. Caro, Juárez, Melchor, Perea. Pronunciaciones que me sabían antiguas y, a la vez, recién nacidas. Me tapé la boca con la manga. El olor a jabón barato me devolvió por segundos. Entonces la otra voz empujó desde el fondo del paladar como un buzo saliendo a la superficie con el tanque vacío. No gritó, pidió. «No te duermas», dijo. «No te vayas». Las manos me hormiguearon. El cabo quiso tocarme el hombro. Retiré el cuerpo con asco que no era mío. Me llevaron a la enfermería. El médico puso un estetoscopio frío que me partió en dos. Dijo que el pulso era irregular, como si dos ritmos pelearan por quedarse. Me tomó la temperatura. Normal. Me miró los ojos, cansados. Me hizo seguir su dedo.
obediente. Anotó agotamiento nervioso. Yo pensé que sería más fácil si me declaraban loco. Al menos tendría un nombre propio para lo que me estaba ocupando. De regreso, el capellán pidió silencio. Puso sobre la mesa un cuaderno con tapas de hule. «Escribe», dijo, «lo que te salga, aunque no lo entiendas». La pluma raspó como un insecto contra la hoja. Escribí con una letra que no es la mía. Nombres, coordenadas, inviernos. Cuando terminé me dolía una muñeca que no me pertenece. Leí en voz alta lo escrito. Poste 3, medianoche. No abandonar el perímetro. Si rompo el turno, otro debe ocuparlo. Si falto yo, que hable él. El capellán pasó la página y me pidió que continuara. Salieron órdenes con cadencia militar, pero sin bandera. Un juramento sin patria. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy el que no termina», respondí, y me odié por la exactitud. Esa frase levantó ladrillos en la habitación. La enfermera dejó caer una bandeja. El sonido se quedó pegado al techo. Hernández apretó la mandíbula. El sargento, que no cree en nada más que en el sueño, carraspeó. Nadie dijo brujería, nadie dijo espíritu. Todos dijimos guardia, como si la palabra pudiera hacerle peso a lo invisible. Me dieron descanso, no dormí. La cama tenía un hueco con forma de otro cuerpo. Cuando cerré los ojos, sentí el filo de un viento de nieve cortando la cara. Olí carbón, pólvora húmeda, cuero viejo. Vi un patio diferente, un uniforme distinto, un barracón de madera. Alguien con mi altura y mi hambre contaba sus hombres y rezaba por quedarse despierto. Si me duermo, nadie vigila. Pensé en una lengua extraña y me vi a mí mismo desde su lugar. Desperté con la garganta rota y el uniforme empapado de un sudor que no era mío. Había estado hablando dormido, dijo el cabo. Había dicho, no crucen. No supo decir quiénes ni dónde. La frase se pegó a mis muelas como un resto de pan. No crucen, repetí en silencio, por si alguien me oía desde el otro lado de mí. Cuando el reloj marcó las 3, la lamparilla volvió a vibrar. Yo, obediente, repetí la lista. Los apellidos se mezclaron con los nuestros. No pude distinguir vivos de muertos. Una mano invisible me acomodó el casco. Sentí alivio. El puesto entonces se volvió exacto. Y por primera vez comprendí que mi cuerpo había empezado a ser un lugar de paso. La tercera noche fue la peor, o la más clara. Entré a la garita con la certidumbre de quien cruza un umbral. Para evitar el temblor, conté tornillos, ladrillos, tablas. A la cuarta tabla, la voz ajena empezó a respirar con mejor ritmo que yo. «Ahora», dijo sin voz, y mis manos asumieron un oficio que no aprendí. Desarmé el fusil a ciegas, con la limpieza de quien lo ha hecho 1000 veces bajo bombardeo. El cabo me observaba sin intervenir. Cuando terminé, el arma relucía con una prolijidad que no es mía. El metal olía a invierno. El cabo anotó algo en su libreta y me pidió que hablara de mi infancia. Respondí datos correctos. A la mitad de una frase cambié de idioma. No fue un idioma exacto, sino su sombra. Sonidos que pedían abrigo, órdenes cortas, consignas para no romperse. El capellán, que se había acercado sin ruido, me hizo repetir una palabra 3 veces. A la tercera, se santiguó. No creo que rezara por mí. Creo que saludó a alguien que conocía. Me hizo beber agua. El vaso tembló en la mesa, pero mis dedos no. Pedí quedarme solo un momento. No para hablar con el intruso, sino para probar si podía existir sin él. Al quedarme a solas, comprendí lo contrario. Era él quien había venido a existir conmigo. Cerré los ojos. Sentí un hombro que pesaba junto al mío. No pesaba como un cuerpo vivo, sino como un recuerdo que ha decidido quedarse. Hablé con ese peso sin usar la voz. Pregunté, ¿qué quieres? Respondió con la respiración, terminar. Le ofrecí mis horas. Le prometí el turno entero si a cambio me devolvía el nombre. La lamparilla cedió en un parpadeo largo, como si el pacto hubiese tenido forma. Regresó la lista. Apellidos, posiciones, un mapa que no coincide con el nuestro. Entre los nombres, el mío apareció escrito con otra caligrafía. Lo pronunció como si me hubiera inventado. Francisco Armenta.
dijo con ternura de quien nombra a un sobreviviente. Me dolió la ternura, quise llorar, no pude. El otro tenía cosas que hacer. Ordenó vigilar el portón norte. Asentí, aunque aquí llamamos de otra manera a ese portón. Colocó mis pies en una postura que alivia el lomo cuando se llevan horas de guardia. Aproveché para preguntarle si había muerto en ese puesto. No, respiró. Pero aquí no dormí. El verbo dormir pesó más que la muerte. A mitad de la guardia, un ruido en el patio nos obligó a girar. No era nada, o era todo. El otro empujó mi muñeca para apuntar. Aprendí en un latido a no gastar bala cuando el enemigo no se decide. Bajé el fusil con la sabiduría de una guerra que no peleé. El cabo observó esa precisión. Su mirada me dolió por dentro, como si me desenmascarara. Quise probar mi voz, dije aquí. Salió presente. Quise decir permiso, salió autorizo. La diferencia no es trivial. Una palabra me pide, la otra me manda. Comprendí que el intruso, además de memoria, traía grado. Le pregunté si pensaba irse. Se inclinó sobre mi espalda y colocó una moneda en mi bolsillo. Era de otro país, de otro año. En el relieve, un águila sin alas. Al amanecer, el cuerpo me pesaba de nuevo como mío. Caminé a la enfermería sin dirección. El capellán me interceptó y tocó mi frente con 2 dedos. «No es el diablo», dijo con voz cansada. «Es un soldado que no termina su turno». Me dio la absolución que no pedí, por si acaso. Agradecí en silencio. En algún lugar de mí, alguien saludó con la mano abierta. Me asignaron descanso, pero el descanso se volvió un cuarto sin aire. La cama parecía un pozo con escaleras rotas. Cada vez que cerraba los ojos, una descarga me devolvía al borde. Empecé a temerle al pestañeo. Si me dormía, alguien se quedaría sin guardia. Era una superstición y un mandato. Fui a la capilla para negociar con la noche. El capellán me dejó velas y se fue. Encendí una. El flameo dibujó en la pared el contorno de un fusil ajeno. Las sombras se acomodaron como hombres formados. A la 4ª vela, la pared mostró una puerta que no existía. Estuve tentado de cruzarla con la mirada. No lo hice. Aprendí que ciertas puertas se abren cuando uno las nombra. En la madrugada el sargento ordenó revista. Me alineé sin saber si yo era yo. Una mosca se posó en el labio del compañero de la derecha. Me dieron ganas de espantarla con la culata. Me contuve. La voz del sargento se deformó por un segundo. No fue su voz. Fue la de un hombre mayor, con acento desconocido, que decía lo mismo con otras sílabas. El pelotón no se inmutó. Nadie más pareció oír esa sustitución. Volví a la garita. El intruso ya estaba a la altura de mi respiración. No necesitaba empujar. Mis ojos miraban donde él quería. Mi oído buscaba el metal preciso que anuncia una pisada. Mi boca, cuando callaba, hablaba adentro. «No dejes pasar», insistía. «Si dejas pasar, morimos otra vez». La palabra «otra» me vació los pies. Un gato cruzó el patio. Lo seguí con la vista por costumbre y porque el otro quería comprobar vientos. El animal se detuvo, nos miró y se erizó. No fue contra mí, fue contra lo que me seguía. El lomo del gato dibujó una cordillera nueva. Se alejó sin ruido, con los pelos todavía levantados. Me dolió no poder pedirle perdón. A la mitad de la guardia, una sombra humana caminó detrás del galpón de herramientas. Hernández hizo ademán de ir. Le agarré el antebrazo con fuerza que no acostumbro. «Quieto», dije con una voz tan dura que me sorprendió. Esperamos. La sombra se detuvo. Esperó nuestra impaciencia. El intruso dentro de mí sonrió. «No regales tu puesto», dijo sin palabras. Los minutos empezaron a doblarse. El reloj avanzaba, pero el aire se negaba a cambiar de sabor. La lamparilla se mantuvo constante, como si hubiera encontrado su propio valor de resistencia. Recordé que de niño temía a los pasillos largos. Aprendí a recorrerlos contando losas para no quedarme. Apliqué el mismo método. La garita tenía 32 tablones. A la mitad, el otro respiró por mí. Quise saber su nombre. No obtuve palabra. Obtuve una sensación. Una mano masculina apoyada en el hombro, una tarde de nieve, un canto ronco para no desfallecer.
Una promesa hecha a un compañero más joven. Si caigo, te cubro. No hay traducción precisa para esa promesa. Ciertos idiomas son acciones. En un descanso breve, el capellán trajo café con el pulso firme. Colocó la taza en la repisa y me miró como se mira a un hijo que no duerme. «Puedes ceder un poco», dijo. «No se acaba el mundo si duermes». Lo intenté. La taza tembló y el café dibujó un anillo oscuro en la madera. Cerré los ojos un segundo. Al abrirlos, la vela estaba consumida hasta el metal. Algo había pasado por mí mientras probaba ser humano. Al terminar el turno, el sargento firmó el parte con rapidez, como si quisiera concluir una conversación penosa. Yo firmé debajo con mi letra. Más tarde, al volver al cuaderno, encontré mi firma repetida 3 veces, la segunda con otro trazo, la tercera con un apellido que no tengo. Pedí que nadie más viera esa página, no por vergüenza, por lealtad. La noticia llegó en voz baja. Esa noche sería la última guardia del mes para mí. «Tómalo como descanso», dijeron. Sentí alivio y miedo, porque despedirse de un puesto es también traicionarlo. El intruso lo supo. Ajustó mis botas con cuidado ceremonial, acomodó mi cinturón y me enseñó a templar el cuerpo como si fuera cuerda. Elegí quedarme solo el primer tramo. Hernández protestó. El sargento por una vez consintió. 20 minutos, dijo. 20 minutos son suficientes para que el mundo encuentre su centro o lo pierda. Me situé frente al patio, de espalda a la capilla. La noche traía un olor a tierra húmeda que no correspondía a nuestro clima. El otro estaba de regreso. Empecé a hablar sin voz. Instrucciones para un pelotón que no existe aquí. Avisos de rutina que tranquilizan a hombres que no conozco. El aire me respondió con calma, una calma distinta a la del sueño, la calma del deber cumplido. Por primera vez desde el comienzo, agradecí al intruso su disciplina. Sin ella, yo me habría quebrado. La sombra del galpón proyectó un movimiento mínimo. Levanté el fusil, no para disparar, sino para que el músculo recordara la secuencia. El dedo no tocó el gatillo. El otro sostuvo la respiración, los segundos exactos que entrena el cuerpo para no fallar. Al exhalar, el movimiento ya no estaba. Nos miramos por dentro con respeto. La lamparilla cómplice evitó sus caprichos. El reloj decidió obedecer la hora. Todo se alineó con una pulcritud que da miedo, porque aquello que funciona demasiado bien parece a punto de detenerse para siempre. Entonces el intruso me habló con claridad. «Gracias», dijo. Sonó como hierro apoyado en madera. Me dolió en la raíz de los dientes. Di 2 pasos hacia la puerta para probar si podía separarme. El cuerpo aceptó el gesto. Una ráfaga leve hizo vibrar la lona de la garita. Olí nieve otra vez. La memoria ajena entró como un cuchillo limpio. Vi, con ojos prestados, un portón de madera con cadenas. Un joven del otro lado temblando. «Si me duermo, él muere», pensé con palabras que no pronuncio. Volví al puesto. Me quedé de pie hasta que el dolor en la planta de los pies se volvió una canción. Empecé a cantar por lo bajo, con esa lengua sin patria que me adoptó. El canto no pedía nada, nombraba. Era una lista, al fin y al cabo, de lo que un hombre reconoce cuando no quiere irse. Fusil, viento, farol, pared. Y luego, como si el inventario abriera una puerta, pronunció mi nombre. El capellán apareció sin ruido, como quien no quiere interrumpir un rezo ajeno. «¿Puedes dormir ahora?», preguntó. Negué con la cabeza, por respeto. Él asintió con una tristeza que parecía vieja. «Entonces vela por ambos», dijo. Puso su mano sobre la mía un segundo y se retiró. La mano dejó un calor que el intruso no pudo borrar. El sargento marcó el cambio de turno. Hernández vino a reemplazarme. No quise entregar el puesto, no por desobediencia, por protocolo. El intruso debía soltar mi cuerpo en orden. Me quedé 2 minutos más, con permiso tácito. Respiré una vez, idéntica a la suya, y supe que se iba. Lo supe en el peso de los párpados, que por fin eran míos. Entregué el fusil. Caminé hacia la capilla. El cuaderno me esperaba con la página en blanco. Escribí, con mi letra, «Guardia cumplida». Debajo, otra caligrafía repitió la frase en un idioma que no sé.
No sentí miedo. Sentí vergüenza y gratitud, mezcladas. En el bolsillo, la moneda del águila sin alas se calentó un instante. Al salir, la lamparilla decidió parpadear, como quien se permite, al fin, un descanso. Desde aquella última guardia, el sueño me visita con prudencia. A veces me encuentro de pie frente a una puerta que no existe en mi casa, contando hombres que no están, corrigiendo una postura que no uso. Podría decir que fue cansancio, podría decir que fue locura. Ganaría paz con cualquiera de las dos versiones, pero el mundo no está obligado a darme paz. Algunos me preguntan si todavía siento cosas. Respondo que ya no, miento por cortesía. La verdad es que ahora llevo yo la guardia de alguien más. Cuando veo a un hombre tambalear en la fila del autobús, coloco mis pies de modo que lo sostenga el aire. Cuando un niño intenta dormir en una sala de hospital, cuento tablones invisibles para que no caiga. No es santidad, es oficio. Si él terminó su turno en mí, me toca custodiar el descanso de otros. No sé su nombre y sin embargo lo saludo a veces, en las noches en que la lamparilla decide regresar al compás que lo trajo. Si me pregunta si sigo aquí, contesto sin voz, presente. Y por un segundo la guardia se vuelve de ambos. Gracias por escuchar mi historia. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios desde qué ciudad y país me estás oyendo. A veces los puestos de guardia se repiten a miles de kilómetros con la misma luz cansada y el mismo reloj que no perdona. Quizá alguien reconozca estas señales y entienda por qué algunos hombres no terminan cuando acaba el turno. Suscríbete a Relatos Ocultos de la Guerra. Cada semana abrimos un archivo que no cabía en los partes oficiales, trenes que llegan solos, fotografías que revelan rostros que no estaban, voces que siguen dictando órdenes a la hora en que nadie respira. No prometemos respuestas, prometemos compañía en el pasillo donde la razón y la memoria se rozan. Si esta noche la lámpara de tu cuarto decide parpadear con un ritmo que no conocías, no te asustes. Ajusta los pies, cuenta las tablas, haz lista de lo que amas. Y si una voz sin voz te pide que no abandones el puesto, responde como te enseñaron, presente. A veces eso basta para que un hombre en otra parte del tiempo pueda por fin dormir.